Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Buenos días a todos. A ver si llega el cable. No, no llega. Me quedo aquí. Sí. Vale. Bienvenidos a estas jornadas tan maravillosas en las que ya me puedo considerar veterano. Porque, repito, ya es la tercera vez. Así que agradecido al Ayuntamiento, agradecido a Sara por su organización y a los compañeros y a todo el público que está aquí. Bueno, os quiero dar una charla sobre un aspecto bastante curioso del sueño, a veces bastante desconocido y que arroja mucha luz sobre otros fenómenos que llamamos paranormales. Bueno, el contacto entre seres humanos y otras especies no humanas ha sido una constante a lo largo de la historia, en todas las culturas, es algo transversal. En cualquier lugar del mundo encontraréis mitos, leyendas sobre encuentros entre personas y criaturas extrañas. Ahora, vale. La hipótesis de trabajo, lo que os quiero contar es que muchos de estos fenómenos de encuentros entre personas y seres de otras dimensiones, podemos decir, tiene su explicación en los fenómenos del sueño, ¿vale? Esto no invalida la experiencia, es decir, que haya una comunicación entre criaturas de distintas especies dentro de los ciclos del sueño humanos, no invalida que ese encuentro pueda ser real. Simplemente está diciendo que el sueño podría ser una compuerta. Y eso es lo que vamos a comentar. Bueno, porque tenemos que dar cuenta que qué es real, o sea, qué es la realidad. Cuando pensamos en la realidad, pensamos siempre en la realidad física, en la realidad de vigilia, que es esta. Y en función de ella definimos otras realidades. Es decir, algo es real si se equipara en fisicalidad, podríamos decir, a la realidad de vigilia. Es como lo definimos. Claro, el problema es que la frontera entre la vigilia y el sueño es muy pequeña. Y hay fenómenos dentro de los ciclos del sueño que producen experiencias que son indistinguibles de la vigilia, ¿vale? Hay dos tipos de paransomnia. Las paransomnias se definen como un cortocircuito, no así exactamente, pero como un cortocircuito del cerebro. Es cuando el cerebro en los ciclos del sueño funciona de una manera errónea. Bueno, pues hay dos tipos de experiencias, las paransomnias de la fase REM y de la fase no REM, ¿vale? La fase no REM es las fases del sueño durante la que no hay sueño, no hay ensoñaciones, y la fase REM son las fases en las que sí soñamos, ¿vale? Pues hay paransomnias en ambos tipos, ¿vale? En ambos lugares, ¿no? Pero siempre son 100% reales, aunque aquí en la fase no REM hay poca consciencia realmente, o sea, la persona que tiene una paransomnia de fase no REM tiene muy poquita consciencia. Produce una amnesia total o parcial, ¿vale? Hay muchas paransomnias de la fase no REM. Una de ellas es el sonambulismo, por ejemplo, que lo conocemos todos. Sonambulismo, andar, huir de peligros, asustarse. Realmente se produce habitualmente con los ojos cerrados, pero en algunos casos se produce con ojos abiertos. Y la persona, en ese caso, lo que hace es mezcla la realidad de vigilia por ejemplo, de su dormitorio, con pensamientos, con emociones o incluso con algunos pequeños sueños que ocurren en la fase no REM. Por ejemplo, hay experiencias, las típicas, ¿no? Objetos que se confunden con bombas, casas en llamas, la casa se está incendiando, paredes y techo que se derrumba, ser enterrado vivo, invasión de insectos, un ascensor que se descuelga, ahogamientos en el agua. Y hay un montón de experiencias dentro del sonambulismo que son terroríficas, pero como digo, la persona a veces recuerda y a veces no recuerda, ¿vale? Pero hay otras paransomnias de la fase no REM, que son indistinguibles de la vigilia para la persona que lo experimenta, ¿no? Uno son los desórdenes alimenticios. Hay personas que durante la fase no REM del sueño se levantan y van a la cocina, se ponen hasta arriba de comida, no recuerdan nada o casi nada, vuelven a la cama y así día tras día. Claro, evidentemente hay una ganancia de peso. La persona engorda, pero no sabe por qué hasta que descubre que tiene este desorden, que es el desorden alimenticio de la fase no REM. O, por ejemplo, la sexosomnia, que es otra parasomnia, que es otra patología en la que la persona intenta practicar sexo durante los ciclos del sueño sin darse cuenta. Y si tiene una pareja al lado o una persona al lado, incluso puede perpetrar una violación.
También es una experiencia 100% real para la persona y también puede ir acompañada de amnesia total o parcial. ¿Vale? Está relacionada con el sonambulismo y se relaciona mucho con las patologías mentales como la depresión, ¿no? Hay personas que pasan por una depresión y tienen una de estas dos paransomnias. La asfixia alucinatoria es otra de ellas. Hay personas que se creen que están ingiriendo un objeto, a veces pequeño, pero a veces grandes como una bombona de butano, y se ahogan. Y se ahogan de verdad. ¿Vale? Se les cierra la tráquea, se les cierra las vías respiratorias y se ahogan. Y es como digo, una paransomnia que produce mucha ansiedad, ¿no? A las personas, porque saben que se va a producir, se produce un ciclo, ¿no? Ellos saben que les produce que tienen esta patología y cuando van a dormir a veces no pueden dormir porque piensan que va a llegar este problema y ese insomnio provoca más, acrecenta más las posibilidades de tener el problema, ¿no? Y por último, como paransomnia de la fase no REM, hablar dormido. Esto creo que lo conocemos porque el 67% de los adultos, según algunas estadísticas, lo ha hecho alguna vez. Y fijaos que el 6% aproximadamente lo hace semanalmente. Yo me acuerdo de pequeño que hablaba, me decían mis padres que hablaba, ya no, creo que ya no hablo despierto, o sea, durmiendo, pero antiguamente sí lo hacía. Es algo bastante habitual. Pero para la persona es bastante real y normalmente está relacionado con, bueno, pues algunas experiencias violentas o agresivas, ¿no? Generalmente. Bueno, pero también tenemos paransomnias de la fase REM, la fase en la que soñamos. Son 100% reales, eso es importantísimo por lo que voy a explicar después. Son 100% reales estas paransomnias. La persona, a diferencia de las paransomnias de la fase no REM, tienen total consciencia y capacidad crítica, es decir, la persona está viviendo una realidad paralela, esto es que quede claro, paralela, o sea, es como si estuviese totalmente despierta físicamente. Sus recuerdos son intactos, es decir, sabe quién es. Por ejemplo, las paransomnias de la fase no REM, la persona muchas veces no sabe ni quién es, como en un sueño. Aquí la persona sí sabe quién es. Y lo más importante es que las paransomnias de la fase REM son las que producen, en muchos casos, encuentros con seres. La primera que os quiero contar es la parálisis del sueño, una experiencia bastante común en mucha gente. Entre un 30 y un 50% de las personas han tenido o tendrán una parálisis del sueño en su vida. ¿Por qué se produce la parálisis del sueño? Es una experiencia en que la persona se despierta mentalmente, pero su cuerpo está paralizado, no se puede mover. Esto se produce porque cuando entramos en fase REM y soñamos, hay una serie de hormonas que se generan para que el cuerpo, los músculos, no se muevan. Si tú estás soñando que saltas una valla, en un sueño normal, no podría, o sea, si no hiciéramos esto, si no tuviéramos estas hormonas, lo que haría el cuerpo es activarse y saltar. Entonces, lo que hacen estas hormonas es paralizan los músculos para que no reproduzcamos las mismas acciones en el sueño en la cama. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina la fase REM, siempre nos despertamos y nos damos la vuelta en la cama. Si esas hormonas no dejan de funcionar, no te puedes dar la vuelta. Es lo que ocurre a esas personas que sufren la parálisis, que las hormonas siguen funcionando y entonces te despiertas mentalmente, pero no puedes moverte. Y además sientes una gran presión en el pecho porque los músculos de la respiración también se ven afectados. Eso se traduce en una especie de paranoia de que no puedo respirar, que alguien me está presionando el pecho, ¿no? Y por eso ocurre lo que vamos a ver ahora. Entonces hay rigidez, sofoco, visiones, fenómenos extraños. A veces incluso la persona ha sido capaz de abrir los ojos, con lo cual se mezcla, como están en fase REM y hay un sueño implicado, se mezcla el sueño con la realidad de la habitación, ¿no? Puede durar segundos o minutos, siempre reversible, y como he dicho, hasta un 50% de la población tendrá o ha tenido alguna parálisis un episodio de parálisis en su vida. Yo he tenido poquitas, pero es que casualmente hace apenas 2 semanas tuve una, hacía muchísimos años que no tenía una. Pero bueno, como la reconozco y sé lo que es, no me importa, pero realmente son terroríficas para las personas que las sufren, ¿no? Incluso hay 5% de la población que lo tiene prácticamente a diario o si no, semanalmente, ¿no? Esto ha dado lugar, la parálisis del sueño, a multitud de leyendas a lo largo de la historia, pero desde el principio de la humanidad, en la que estas visiones que tiene la gente en parálisis del sueño, como está mezclado con la fase REM, porque ocurre en fase REM, se traduce en la visión de criaturas extrañas, que en función de la cultura han tomado una forma u otra. Os podría poner
cientos y cientos de ejemplos, voy a poner 4 o 5. Uno de los más famosos es The Old Hag, que es la vieja bruja, le traduce, que es una tradición que trajeron los colonos británicos e irlandeses desde, evidentemente, de Irlanda y de Inglaterra hacia Estados Unidos y Canadá, y que ahora está muy activa. Hay mucha gente todavía que cree en la vieja bruja, que se traduce en una experiencia en la que la persona se siente presionada en el pecho, no puede respirar, está despierta pero no puede moverse, y de manera, vamos a llamar alucinatoria, que ahí hay un poco de controversia, las personas ven una criatura. En Estados Unidos y en Canadá se acababa viendo una bruja, pues supongo por toda la tradición protestante, luterana, que llevaron los colonos, pues la brujería y todo eso estaba muy activa en aquella época, ¿no? Pero si te vas a Roma, había incubos y súcubos. Los incubos eran demonios sexuales que atacaban sexualmente a las personas, pero siempre con el mismo patrón: parálisis muscular, asfixia, etcétera, ¿no? Y que incluía algún tipo de encuentro sexual, que también tiene su explicación científica, porque durante la fase REM, hombres y mujeres tenemos un pico de excitación sexual. Las mujeres lubrican y los hombres no eyaculan. Se excitan, vamos a dejarlo así, ¿no? Tienen una erección, ¿no? Y eso todos los hombres lo sabemos, ¿no? Es algo evidente, ¿no? Y esto puede que esté relacionado con estos encuentros, porque la mayoría de los encuentros con criaturas del sueño, muchos de ellos tienen relación también con encuentros sexuales, queridos o no queridos. Pero si nos vamos a Hungría, tienen esta criatura horrible, que en algunos casos también tiene forma de pollito, pequeñito, ¿vale? Que la traducción es elfo que aprieta. Si traducimos las palabras, o sea, los términos de las criaturas de las parálisis del sueño, la mayoría tiene relación con que estoy atado, que no puedo moverme, que me presionan, etcétera, ¿no? Porque es la sensación que tenían. En el mundo árabe, los kabús, que son demonios también, que la gente ve y veía en la antigüedad, que presionaban el pecho de la persona, ¿no? Todo en la parálisis del sueño. En México tienen una frase que es: se te sube el muerto. Anoche se me subió el muerto. Y esto es una parálisis del sueño de libro. Y en Japón, por ejemplo, los kanashibari, que traducen como atado o cadena de metal o algo así, o el makurageshi, el espíritu que voltea la almohada, también es muy famoso. Incluso hay técnicas, a lo largo de los siglos se han inventado técnicas, supersticiones, para evitar que esto ocurra, ¿no? Que el demonio te acabe matando o te acabe asfixiando, ¿no? Y el último, en Nueva Guinea, es un árbol que chupa el alma, ¿no? Que se aparece por las noches, chupa el alma. Todo lo que subyace aquí son las parálisis del sueño, ¿vale? Pero hay otra parasomnia, aunque esto no es muy exacto, o sea, un error, un cortocircuito del cerebro cuando está en fase REM, cuando soñamos, que todos conocéis, que se llama sueño lúcido, experiencia fuera del cuerpo o viaje astral, en el que una persona se encuentra físicamente fuera de su cuerpo o en otro lugar geográficamente alejado mucho o poco de su cama, de su dormitorio, y tiene una experiencia 100% real. No nos olvidemos que la experiencia fuera del cuerpo, sueño lúcido, es real. Se siente real, se percibe real. No hay diferencia. Se ha medido cerebros en el laboratorio de un soñador lúcido y una persona soñando normal, y es muy diferente el cerebro, ¿vale? O sea, el cerebro en sueño lúcido es un cerebro casi en vigilia. Esto es una experiencia también que tiene mucha gente. Se crea una nueva realidad, más real que la vida física, tu identidad queda intacta, sabes perfectamente quién eres, puede ocurrir en cualquier escenario, puedes aparecer en cualquier sitio o puedes aparecer en una réplica de tu dormitorio, y es tan habitual que al menos un 50% de la población mundial tendrá alguna vez un episodio de sueño lúcido involuntario. Si no tienes información, puedes confundirlo con una experiencia de vigilia. Esto es lo que es el falso despertar. El falso despertar es otra parasomnia que está relacionada con el sueño lúcido. De hecho, es un sueño lúcido en el que la persona despierta, se levanta de la cama, realmente está en un sueño lúcido, no lo sabe, pero como es igual, hace su vida cotidiana. Eso me ha pasado a mí muchas veces, me sigue pasando, porque cuanto más sueñas lúcidamente, más te ocurre. Y tú te puedes levantar, hacerte un café, desayunar, y cuando pasa un rato ves algo que no encaja en tu dormitorio o en tu casa. Y eso te da un punto de lucidez superior para pensar o para descubrir que no estás en tu cama física, en tu dormitorio físico o en tu cocina física, sino que estás todavía en un sueño lúcido, atrapado. Esto se llama falso despertar, porque crees que estás despierto físicamente, pero estás despierto en otra realidad, que es el sueño lúcido. Y para mí me parece muy divertido, pero esta es una prueba clarísima de que el cerebro no distingue. ¿Vale? Fijaos estas últimas tres, las tres parasomnias de la fase REM,
que son las 100% reales, la persona es idéntica como estaba antes de meterse en la cama, tiene total conciencia, total capacidad crítica. Fijaos el porcentaje de incidencia, ¿no? Las experiencias fuera del cuerpo, el sueño lúcido, que es lo mismo, pero bueno, la experiencia de salir fuera del cuerpo ocurre en un 20-30% de la población, el sueño lúcido 50% o más, y la parálisis pues 30-50%. Hay muchísima gente que tiene estas experiencias, involuntarias o voluntarias, porque las dos primeras se pueden controlar. Y como os he dicho, ya hay estudios científicos, como estos científicos de aquí y muchos más, que ya han visto que el cerebro no distingue, repito, no distingue entre la vigilia y un sueño lúcido, viaje astral o parálisis del sueño o falso despertar. Si tenemos varias experiencias dentro de los ciclos del sueño, que es idéntico a estar aquí, ¿vale? Quedaos con esto. Claro, esto lo que acaba llevando es a la producción de visiones. Claro, visiones con seres que son físicos. O sea, no estás viendo un ser transparente. La gente ve seres físicos de carne y hueso, si es que son de carne y hueso, o aparentemente, como aquellos demonios que hemos puesto antes, o un gnomo o algo así, los ven físicamente y los sienten físicamente, los sienten en sus carnes. Y dependiendo de dónde estés, dependiendo de qué cultura, dependiendo de tu historia personal, vas a interpretar esas criaturas, que no digo que sean falsas, a lo mejor sí, son alucinaciones, pero a lo mejor no. Pero sea lo que sea, la vas a interpretar en función de tu cultura. Por eso en algunos sitios es una bruja, en otros es un árbol, en Guinea, por ejemplo, pues claro, hay mucha naturaleza, pues es un árbol. Dependiendo de tu cultura, lo vas a interpretar de una manera u otra, ¿vale? Si alguien me puede avisar cuando me queden 10 minutos... Yo te aviso. Vale, 10 minutos, ¿vale, Sara? Pero voy bien, ¿no? Vale, pues entonces, por ejemplo, un ejemplo, las hadas. Hay muchas historias y leyendas sobre las hadas en las que una persona en la antigüedad se ha quedado dormida en el bosque y de repente ha sido atrapada, ha sido secuestrada al mundo de las hadas y luego devuelta. Hay múltiples, pero todas, si analizáis esos textos antiguos, yo lo he hecho, todas, o las que no lo hacen probablemente es porque no han querido registrarlo, pero os podría decir que un 80 o 90% de ellas comienzan con que la persona se queda dormida. Es decir, está implicado un fenómeno, una paransomnia. Que no quiere decir que ese encuentro con las hadas no sea real, ¿eh? La cosa es que ocurre en una paransomnia. Tenemos o el sueño lúcido, o el falso despertar, o la parálisis del sueño, que junto con el sistema de creencias de la cultura que sea, pues ha creado las historias de hadas. En la actualidad no vemos hadas, o poca gente ve hadas. En la actualidad la gente ve ovnis y aliens, porque nuestra cultura actual promociona ese tipo de experiencias. El caso de los alienígenas es delicado. No sé si sabéis, bueno, los ufólogos distinguen entre distintos tipos de experiencias según la famosa escala Hynek. Las experiencias de primer tipo, o primera fase, dependiendo de cómo lo digan, son las experiencias en las que una persona avista, ve una luz o una nave, ¿vale? A la distancia, en el cielo. Por cierto, hace 3 años o 4 tuve mi primera experiencia, nunca había visto uno y fue impactante. Y lo vi a las 12 de la mañana, a la luz del día. Bueno, esto no lo podemos explicar con los fenómenos del sueño, ¿vale? Porque la gente lo ve, está despierta físicamente. Pero hay unas de segundo tipo en las que esa misma nave, vehículo, lo que sea, deja pruebas físicas, como por ejemplo quemaduras en los campos o lo que sea. Son las del segundo tipo. Esas tampoco los podemos explicar con los fenómenos del sueño. Es que hace poco hablaba con alguien y decía, no, es que tú todo lo explicas a través... No, el fenómeno de los ovnis. No es verdad. Yo tengo explicación para alguno de los tipos de encuentros, no para todos, evidentemente. El tercer tipo, ya hay contacto visual al menos con seres. En los de tercer tipo hay con seres tripulantes de esas naves o lo que sea. Tampoco podemos explicarlas. Pero el cuarto tipo son los que la persona, aparte de tener contacto, sufre una abducción, un rapto. Estos parcialmente podemos explicarlos a través de los ciclos del sueño. Y es que las evidencias son abrumadoras. De todas las experiencias de abducción, aquellas que ocurren en el dormitorio son las que podemos explicar con las paransomnias. Evidentemente una persona que va conduciendo por la noche, por el día, en un coche, se le para el coche, baja una luz, baja una nave, pum, se siente flotar hacia arriba la nave, estaba despierto, eso no lo podemos explicar con los fenómenos del sueño.
Pero aquellos en los que la persona está durmiendo, que son el 95% de los casos de abducción, sí se pueden explicar con los fenómenos que acabamos de explicar de las paransomnias, tanto con el sueño lúcido, como el falso despertar, como la parálisis del sueño. Fijaos, aquí hay una comparativa de los síntomas que tiene un soñador lúcido con los síntomas que tiene una persona que sufre una visita de dormitorio por parte de alienígenas y a veces una abducción. Claro, los soñadores lúcidos sentimos en la fase de transición muchas veces un sonido muy fuerte como de motor. Pero es como un estruendo muy grande. Esto es fácilmente identificable o reinterpretable como los motores de una nave. Yo soy sincero, yo no he visto en sueños lúcidos esto, pero he sentido estos sonidos y si hubiera querido, hubiera tenido esa afiliación con el tema ovni, probablemente lo hubiera interpretado así, yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, zumbidos también se puede interpretar como un ovni, explosiones, se oyen explosiones en los sueños lúcidos en la fase de transición, pues también se puede interpretar como un ovni, sonidos estridentes, luces cegadoras, pasos. Sí, es muy típico en los soñadores lúcidos sentir que se sienta alguien sobre tu cama. Es fácil dar el paso a decir que hay una alienígena que te está a punto de atrapar, ¿no? Entidades que se sientan a los pies de la cama, entidades que tiran de uno. ¿Cuántas veces he sentido que alguien me tiraba de la mano y me sacaba del cuerpo? Lo que pasa es que yo no lo he interpretado como un alienígena, por mi cultura o por mis aficiones o por lo que fuese, ¿no? Flotación sobre la cama. Leeréis muchísimos relatos de abducidos que dicen que en mitad de la madrugada se despiertan y sienten que flotan en la cama y son arrastrados hacia la nave. Esto es una sensación típica de la experiencia extracorporal. Fuertes vibraciones, que es algo también habitual, también está relacionado con el rapto, o incluso distorsión temporal. En un sueño lúcido no hay tiempo, se distorsiona el tiempo. Puede pasar 30 segundos cerebralmente y tú tienes una experiencia de un día, de que has vivido un día, una experiencia entera. Esto lo he vivido cientos de veces yo en los sueños lúcidos. Esto es lo que dicen los testigos, ¿no? Que son abducidos, están en un sitio, una nave, les hacen no sé qué y se tiran ahí muchísimo tiempo o sienten que se tiran mucho tiempo y luego vuelven a su cama, ¿no? Interacción con entidades, también eso se puede interpretar como aliens, operaciones y manipulaciones, los famosos implantes o experimentaciones. También se ven escenarios futuristas, son sueños lúcidos que pueden ser confundidos con el interior, confundidos o relacionados con el interior de un ovni, vuelos y desplazamientos increíbles, el vuelo hacia el ovni, ver estrellas es muy típico, por eso esta experiencia también se llama viaje astral, porque es común ver estrellas y ver el cosmos. Pues ¿cómo no vamos a relacionarlo con un viaje interestelar? Deseo del acto sexual, hay muchos soñadores lúcidos que sienten mucha excitación, que es lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Por la fase REM, que produce excitación, y esto sabéis que hay mucha gente que informa que ha sido abducida y que luego han sido obligadas a tener relaciones sexuales con extraterrestres, ¿no? O somatizaciones. Yo he tenido varias, al menos un par de veces, de darme un golpe en un sueño lúcido y después tener un moratón. Eso es una somatización del cuerpo, porque la experiencia en sueño lúcido es igual que la vigilia. Entonces el cerebro no sabe, si te has dado un golpe, pues tendré que generar un moratón. Pues esto es lo mismo. ¿Cuánta gente dice que tiene pruebas de marcas en el cuerpo después de una abducción? También puede ser explicado a través de la parálisis del sueño o del sueño lúcido. La parálisis muscular que produce la parálisis del sueño, famosísimo el síntoma de los abducidos de no me podía mover y vi como alguien me atrapaba y me llevaba, no puedo respirar, también lo mismo de la parálisis del sueño. Bueno, en fin, hay un montón de síntomas, si no el 100%, de sensaciones que son idénticas en los dos sitios. Claro, si una persona tiene una experiencia de sueño lúcido, viaje astral, involuntaria, sin saber qué es un sueño lúcido, un viaje astral, como es idéntico a la vigilia, una persona sin cultura, me refiero en este tema, ¿cómo va a interpretarlo? Lo tiene que interpretar en función de su sistema de creencias. Entonces, si está muy metido en el tema de los ovnis, o le gustan, o lo ha oído, o ha visto películas, ahora sí, hace 500 años veían hadas.
Lo que hay es un encuentro con criaturas, sean lo que sean. Incluso sean visiones o sean reales. Ahí tampoco vamos a entrar de momento. Pero está claro que el fenómeno del sueño lúcido, viaje astral, parálisis del sueño, está relacionado con los contactos en dormitorios. No hay duda. Y claro, cuesta entenderlo si tú estás fuera, pero si tú sueñas lúcidamente y lees los relatos de abducidos, que hay muchísimos registrados, es que se te cae el alma a los pies y dices que es idéntico. Es idéntico. Y además ocurren siempre de noche, porque fijaros, los relatos de encuentros en dormitorio siempre empiezan después de meterme en la cama alrededor de las 4 de la madrugada, que es justo cuando ocurren los sueños lúcidos y la parálisis del sueño. Ocurre siempre de madrugada, no ocurre al principio de la noche. Ocurre siempre cuando duermes unas cuantas horas, siempre de la segunda mitad de la noche, para que nos entendamos. Coincide también que el periodo de los encuentros es el mismo periodo de los encuentros en sueños lúcidos. Sospechoso. Hay 2 libros de referencia en el tema de las abducciones ya bastante antiguos, ¿no? Intrusos es uno de los clásicos que narra las experiencias, Matt Hopkins narra las experiencias de Linda Cortley de los años 70 y 80, múltiples experiencias de abducciones. Es un libro de referencia. Son las experiencias de una sola persona, ¿vale? Una única persona. Siempre, si analizas el libro, las abducciones siempre ocurren alrededor de las 3 de la madrugada. Todos tenemos una serie de ciclos, o sea, una serie de patrones de sueño, y hay personas que siempre se despiertan a las 4 o a las 5, y esto es lo que provoca la experiencia a una hora siempre puntualmente, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces ocurrían siempre ahí, si analizas los textos, y siempre te dice que estaba durmiendo en su cama y se despierta de manera abrupta y no puede moverse, está paralizada. Alma de cántaro, esto es una parálisis del sueño. Claro, esto se escribe en los años 70, 80. Evidentemente todavía no estaba muy estudiada la parálisis, se conocía, pero no estaba tan estudiada como está ahora. Esto es una parálisis del sueño, en el que toda la vida, todas las culturas han visto criaturas, producida por esa mezcla entre la realidad física y el sueño. Y fijaros, después de la parálisis, flotación, no podía gritar, no podía pedir ayuda, perdón. Esto es la parálisis del sueño del libro. Luego es arrastrada hacia la ventana fuera del apartamento, una experiencia extracorporal en la que se flota siempre, llevada a una nave, etcétera, etcétera, con experimentos, con no sé qué, no sé cuántos. Una época en la que estaba muy de moda todo el tema ovni, ¿no? Star Wars y millones de películas y de cómics y cosas relacionadas con los ovnis. Esto es otro famosísimo, Comunión, que lo habréis visto también por ahí en las librerías. Pues lo mismo, esto sí que es autobiográfico, ¿no? de este señor, que en la misma época lo mismo, encuentros de madrugada, justo durmiendo en su cama, y se despierta de forma abrupta y tiene una parálisis, no puede moverse. Y en un estado semidespierto, dice él siempre, como una especie de parálisis que le impedía moverse o gritar. Parálisis del sueño. Así de claro. O sea, no es que los extraterrestres o quien fuese esté paralizando a la persona, sino que es un fenómeno biológico. Otra cosa es que puede ser que esos momentos, como el sueño lúcido, sean una compuerta a un contacto. Eso no lo puedo negar. Pero que el proceso, o sea, no hay un alien verde, es mi opinión, ¿eh? No hay un alien verde con un rayo láser haciendo paralizando a la persona, sino que es el propio cuerpo el que queda paralizado, ¿entendéis? Por ese fenómeno que es la parálisis del sueño. Y bueno, recuerda todo y está plenamente consciente de todo lo que le ha ocurrido, ¿vale? Miramos un caso que ocurrió en España el 11 de septiembre de 2006. Me levanté de la cama. Al disponerme a salir por la puerta, muy sereno y fresco, de repente me vi succionado por una fuerza inmensa que me desplaza a una velocidad enorme, hacia algún lugar desconocido. Algo me anestesia y me encontré en otro lugar tumbado sobre una camilla, inmóvil, paralizado. La verdad es que no sentía miedo. Al contrario, me encontraba en paz. 2 presencias estaban inclinadas hacia mí, pero no podía verlas con claridad, solo sentirlas. Empezaron a inspeccionar mi cuerpo. Una de ellas empezó a frotarme con fuerza el párpado del ojo derecho. Mientras hablaban, escuché que uno de los seres le decía al otro: «Ah, es justo ese punto». Estuvieron un rato manipulándome el ojo. Al rato fui devuelto a mi cama. Una clásica abducción. De hecho, la persona dice que lo que recuerda es que se levanta de la cama. Lo primero que recuerda, se levanta de la cama y es atrapado. ¿Sabéis qué es un sueño lúcido mío? Uno de los cientos que os podría poner de mi diario de sueños lúcidos. Sin embargo, yo no lo interpreté como una abducción alienígena, sino como quizá un contacto, pero es un sueño lúcido. Es exactamente igual, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Voy bien de tiempo? Sí. ¿Cuánto queda? 20 minutos. Ah, bueno, he ido demasiado rápido. Bueno, ¿qué está pasando? Así hay preguntas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que tenemos 3 experiencias que son relacionadas con los ciclos del sueño, que son 100% reales. La vigilia es en lo que nos fijamos para definir que una experiencia es 100% real. Y entonces, ¿qué es lo que es real? O sea, ¿qué es la realidad? Es decir, si estas experiencias son idénticas a lo que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, ¿quién nos dice que es real? Cuando yo me levanto de la cama algunas veces y, por ejemplo, voy al baño, porque me hago pis, y me ha pasado bastantes veces, y de repente estoy llegando al baño y empiezo a flotar. Estoy teniendo un falso despertar. Pensaba que estaba físicamente despierto y estaba en un sueño lúcido. Entonces, tienes 2 opciones. O volverte loco, que creo que no lo estoy aún, o pensar que hay múltiples realidades, al menos a nivel perceptivo. Más que solo la realidad física. Entonces, o todos los contactos que ocurren en las parasomnias, en estas experiencias, son alucinaciones, que es una posibilidad, y esto es lo que opinan mucha gente, algunos científicos, que son visiones que ocurren producto de pues la mente que está funcionando de una manera errónea. O no todos los contactos son alucinaciones. No lo sabemos. O sea, quizás alguna de estas presencias tengan cierta entidad. Pero como digo, no quiero entrar ahí, no lo sabemos. Uy, sonido, no se asuste. Bueno, entonces, esto se ha ido para atrás, ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Se va para atrás, da igual. ¿Qué pensáis que está pasando? Es decir, ¿es posible que los ciclos del sueño sean una puerta? ¿Es posible que sean una puerta a otras realidades? No lo sabemos, quizás sí. Para terminar, mirad, os voy a poner aquí un esquema, que es un esquema hecho por mí, bueno, no hecho por mí, por cierto, lo ha hecho Marcos Carrasco, pero quiero decir, diseñado por mí, para explicaros una cosa. Yo no sé si los contactos que ocurren en los ciclos del sueño son reales o son puras alucinaciones, pero yo dejo la puerta abierta. Pero os voy a contar una teoría. Es una especulación, pero como dice Callejo, siempre digo lo mismo, no sé por qué me repito. ¿Y si sí? ¿No? Entonces, vamos a imaginar, tenemos aquí el planeta Tierra, ¿lo veis? Todos tenemos una especie de escalera de estados de consciencia. Por ejemplo, tenemos la vigilia, que es un estado de consciencia, el sueño, la hipnosis, percepción extrasensorial, meditación profunda, estados de éxtasis, sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo, ¿vale? O sea, que tenemos un abanico de capacidades que van más allá de la pura vivencia en el mundo físico. Es seguro que si existen otras razas extraterrestres, que tiene que haber en el universo, o por lo menos es mi opinión, porque es demasiado grande o infinito, tienen que tener su propio escalón de estados de consciencia. Igual que nosotros tenemos varios grados, varios esquemas de patrón de ondas cerebrales, ellos tendrán algo similar. En vez de tener 7, pues tendrán 2 o 100.000. Si, esto es la hipótesis, si considerásemos que existe un estado de consciencia en el universo que es común a todas las especies, digamos esto que está arriba del todo, todos los estados de consciencia de todas las especies colgarían de ese estado de consciencia único. Digo que es una hipótesis, pero hay gente que está estudiando esto, ¿eh? No nos podemos meter ahora porque es un poco largo, pero hay gente que está estudiando esto, que puede que existiera una especie de estado de consciencia comodín, ¿me entendéis? Comodín, que fuese útil o accesible a todas las especies del universo. Si esto fuese así, fijaos qué interesante. Si una especie de otro mundo, el mundo 4, a través de su escalón de estado de consciencia, hubiese degenerado la tecnología adecuada, tecnología física o tecnología mental, para acceder a través de la escala de estados de consciencia a ese estado común, tendría acceso a las autopistas de todas las especies del universo. Con lo cual, podría llegar a ese estado único o común y bajar
por la escala de la especie que hubiera elegido y quedarse en algún punto. Por eso, si se quedaran en los sueños lúcidos, ocurrirían experiencias como le ocurre a la gente actuante que acabo de explicar, que tiene contactos en sueños lúcidos o en falsos despertares. Pero si fuera más abajo, a lo mejor los tendrían en meditación. Hay personas que dicen tener contactos con alienígenas en meditación profunda. O gente que lo tiene simplemente con una especie de percepción extrasensorial, una especie de telepatía, los famosos contactados. Pero también podrían seguir bajando estos aliens y llegar a la hipnosis. Hay gente que recuerda experiencias de contacto a través de la acción de un terapeuta que le hipnotiza y saca esos recuerdos. O en sueños. ¿Cuánta gente dice que ha tenido un contacto alienígena en un sueño ordinario? Pero lo más gordo es que si siguieran bajando por esa misma autopista de estados de consciencia humanos, acabarían en el estado de consciencia que llamamos vigilia. Con lo cual podrían materializarse y ser físicos. A lo que voy. Quizás, y esto lo he contado a muchos ufólogos, no me hace nadie ni caso, pero bueno, quizás el contacto, si existe, el contacto alienígena, si existe, no está ocurriendo a nivel físico, ¿entendéis? O sea, estamos esperando que bajen con una nave de metal, propulsada, y a lo mejor el contacto lo están haciendo a nivel mental o conciencial, y así nos están contactando. No a través de lo físico. Y si quieren, a veces se puede manifestar. Por eso hay gente que con los ojos abiertos y despiertos los ve, porque a través del estado común de consciencia podrían bajar en todos los estados de consciencia, en vez de quedarse en la mitad, pueden llegar hasta el final y llegar al estado de consciencia y meterse en nuestro estado de consciencia de vigilia. Porque el estado de consciencia de vigilia es idéntico al del sueño, simplemente cambian las ondas cerebrales. Ellos podrían estar manipulando ese corredor para llegar hasta nosotros. ¿Queda un poco así la idea? Entonces, ¿por qué no nos centramos o se centran la gente experta? Porque yo soy experto en sueños lúcidos, en sueños, pero no soy experto en ufología, evidentemente. Podríamos abordar como otra vía, no yo la única, como otra vía de contacto, el mundo de los estados de consciencia, el mundo de los sueños lúcidos, porque podría ser perfectamente la forma de contacto que está ocurriendo actualmente. Y ojo, si es así, os podría pasar a cualquiera de vosotros, en cualquier momento. Porque todos soñáis. Pues nada, muchas gracias. Esto es lo que quería contaros.